No, no, no. Después tenemos también mestizos, ¿no? Pero en nuestro país también. Pero creo que además no deberíamos olvidarnos de Hidalgo y Morelos. De Hidalgo y Morelos. Los dos curas que empezaron la independencia en México y que los propios masones después ayudaron a fusilarlos porque viniera el ala moderado, ¿no? Hidalgo y Morelos, dos curas de pueblo que levantaron y que además en 1810 ya planteaban la reforma agraria. ¿Qué eran? Ojo, ¿Españoles o eran...? No, no, mexicanos. Mexicanos. Y ojo. Porque eso es importante. Es muy importante, pero además, a ver, Hidalgo y Morelos eran tan curas como Artigas Blandengue. Para las ciudades más humildes, la única oportunidad que tenía un hijo de la clase alta de estudiar era o sacerdocio o carrera militar. Si vivías en Caracas era otra cosa. ¿Pero eran te ibas a Europa. indios mexicanos? No, 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 eran criollos mexicanos. Criollos. Pero esto es muy importante, cuando yo digo esto, hay que entender la época. Si tú querías estudiar y vivías en Caracas, tus padres te pagaban un viaje a Europa, aprendías francés, Bolívar incluso participó en la coronación de Napoleón. Ahora, si vos vivías en Montevideo y eras de los ricos, tenías que ser o milico o cura, no había otro. O sea, yo digo, Hidalgo y Morelos eran tan sacerdotes como Artigas Blandengue. ¿Y no iban a Córdoba también? Ah, claro, pero a Córdoba no iba cualquiera. A Córdoba fue Gaspar Rodríguez de Francia, es decir, ¿No quiere decir que fueron sacerdotes un poco porque era la única vía que les quedaba? Si tú querías hacer obra social, si tú querías cultivarte, si tú querías estudiar, ingeniería no había, ingeniería de sistema tampoco, lo que había era teología. Entonces había que estudiar teología. Había todo, una censura, era España, no era Francia, pero no era Inglaterra. Una santa, que no recuerdo el nombre, que llegó a ser monja porque lo que quería llegar no era ser monja, quería aprender a leer y escribir. Una de ellas fue Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, que el temporal de Santa Rosa viene por eso, porque era una mujer muy patriota en el virreinato del Perú, que cuando viene la flota holandesa, siglo XVIII, ella hace rezar a todos en el convento y muere de un ataque al corazón el capitán de la flota holandesa, y los holandeses piensan que es una mala señal y se retiran en medio de una tormenta. Por eso Santa Rosa de Lima es la santa patrona del ejército peruano y del ejército bonaerense, porque todavía el ejército de Buenos Aires dependía del virreinato del Perú. Es la santa patrona. Muchos crímenes de las dictaduras se han hecho en nombre de la pobre Santa Rosa de Lima. Enumerar los eventos importantes de la Liga Federal entre el 13 y el 16. Las inclusiones del año 13. Lógico. El reglamento de tierras. Reglamento provisorio de tierra, la ley de aduana. Perfecto. Y la Biblioteca Nacional. Y la Biblioteca Nacional de 1816. ¿Alguno, que es un elemento importantísimo? ¿Algún otro elemento pusieron? Debe tener ahí porque sé que lo reescribimos. No importa porque se nos acabó el tiempo, además yo quería hacer. ¿Qué dijiste recién? Los elementos importantes. Sí. Reglamento de tierras, Sí. reglamento de aduanas, instrucciones del año 13 y la biblioteca de 1816. Nosotros pusimos el Congreso del Arroyo de la China. Genial, Congreso de Arroyo de la China. Nos olvidamos a veces de eso. Y fue el evento más importante, el Congreso. ¿El Congreso de Viena qué viene a hacer? ¿Es de ahí también? No, el Congreso de Viena es una cosa que pasa en Viena. Ostras. Ah, tiene que ver, yo preguntaba. Nosotros lo pusimos como referencia porque fue la caída de Napoleón, se reúnen todas las monarquías en Viena, pasan cosas muy divertidas, por ejemplo se inventa el vals, lo cual fue un escándalo en esa época. Eso que fue en 1815 se inventa el vals, lo cual fue un escándalo porque la gente de la alta sociedad bailaba así. Y de repente se atreven a bailar así, enlazando a la compañera, fue un escándalo. Y por eso que criticaron tanto al tango. Claro, entonces el Congreso de Viena, pero lo más interesante del Congreso de Viena, además del cambio de modas, de que se reúnen todas las casas reales de Europa y proclaman que la revolución, el tiempo de las revoluciones ha terminado en el planeta. La restauración monárquica. ¿Cómo fue? La restauración monárquica. Diferenciar el Partido Blanco y el Colorado en la Guerra Grande. ¿Qué diferencias recordaban ustedes? Acá. Federales unitarios. Claro, blancos vinculados a federales, colorados a unitarios. Esto es muy importante aclarárselo a cualquier argentino,
Porque ¿qué pasa? Rosas usaba el color rojo allá. Y los federales brasileros usaban el color rojo. Y acá eran los blancos los que apoyaban a los rojos y los colorados los que apoyaban a los celestes. Es decir, a veces es importante, porque nosotros hablamos de blancos y colorados, y cualquier argentino, cualquier brasilero razona al revés, porque en sus países los colores eran al revés. Pero lo fundamental es terratenientes proteccionistas contra liberales pro-europeos. Para hablar pronto y mal. Clarificar de verdadero o falso, lo de Valle, más o menos todo el mundo y definir en breves palabras, objetivos y métodos de resistencia popular, estoy seguro, por lo que oí. Una pregunta, porque esa la rifamos, la de Valle. El apoyo a Pancho Villa. No, totalmente contrario. Decimos que no. José Valle y Ordóñez se ubica claramente desde su punto de vista de clase social, burguesía nacional. Por lo tanto, no nos vamos a oponer a Estados Unidos, no vamos a mezclarnos con los pobres de América, pero vamos a captar mano de obra obrera en tanto calificada, vamos a calificar mano de obra y vamos a impedir que nos transformen en una república bananera. Vamos a crear un Estado al estilo Suiza. Valle escribe en una carta a Domingo Arena y dice: ¿usted puede creer que los suizos ni siquiera saben quién es su presidente? Porque están tan acostumbrados a los plebiscitos, a discutir, a los mecanismos colegiados, que saben lo que pasa en su cantón. Y saben que los representantes de su cantón los van a representar porque si no los cambian. Es decir, él quiere Suiza. Un país que ustedes saben lo que pasó con Suiza en la Segunda Guerra. Los nazis pobres morían en el frente oriental. Los nazis ricos guardaban la riqueza en Suiza. Y todos los espionajes del mundo iban a Suiza, porque era el país que no se metió en la guerra, y a todo el mundo le servía que no se metiera en la guerra, porque era el lugar que tenían para negociar. Había un café concert en Suiza, en la capital, no, en Berna, donde había un café concert donde iban los embajadores soviéticos, los nazis, y todos ahí. Y el tipo hacía bromas, pero nadie lo podía definir. Y en 1944 hacía chistes sobre mujeres, sobre cosas, hizo así. Y entonces los embajadores nazis dijeron: ¡ay, Hitler! Y él quedó así impeterrito y dice: no me van a creer, pero mi perrita salta hasta acá. Y los nazis se retiraron. Mi perrita salta hasta acá. Y los nazis se retiraron. Y realmente esas historias, eso es Suiza. Bueno, esa es la idea que Valle tenía, la Suiza de América. Eso podía pasar porque era en Suiza. Algo sobre lo anterior, de los blancos que apoyan a los federales, pero los federales como Rosas. Como Rosas, ya no es el federalismo popular. Gracias, Roberto, por recordarlo. El federalismo de Rosas no es un federalismo popular, de pueblos federados. Es un federalismo de estancieros, sobre todo de Buenos Aires, de Entre Ríos y de la banda oriental, para hacer proteccionismo frente a Europa. ¿Sí? Gonzalo, varias etapas, ¿verdad? Esa que vos decís de 1910, más o menos. Pero cuando en su juventud, porque yo leí un artículo en el Día, se funda en 1888-89, y el loco era tremendo socialista. Ah, no, pero esa es otra cosa. Y vale la pena que lo digas. Para mucha gente que viene de la burguesía democrática, las ideas socialistas son un fin muy loable. Pero al mismo tiempo, lo que se vuelve intolerante, ese socialismo burgués, es con lo multicultural. Del mismo razón que... Por eso es por el Partido Colorado. Campo es barbarie. Las otras culturas son barbarie. Entonces hay un socialismo, pero pensado sobre todo el socialismo utópico francés. Humanista. Esa es la inspiración. Y eso Valle nunca lo abandona. Nunca abandona esas ideas. Tiene una muy buena relación con algunos sectores anarquistas. Lo que pasa que nosotros tratamos de ver a Valle, además de su discurso, que más tiene el tema del divorcio, un montón de temas sumamente interesantes en Valle. A propósito, hoy estuvimos con Gustavo en el Parlamento por la presentación del proyecto de viviendas. Y veíamos salir, Rubio presentó hoy el proyecto del plan de viviendas. Y estábamos ahí en esa cosa espantosa que parece Martinelli, porque todo así, todo muerto así. No sé para qué van a ir. Bueno, había que apoyar a las 100 personas que fueron a defender que quieren su vivienda, ¿no? Fue un acto de masa. Que representan a Invadimos el palacio, vamos a hablar de pronto y mal. Invadimos el palacio con un montón de gente sin casa, a los efectos de apoyar el proyecto de unidad popular
Es un lugar repugnante el Parlamento, pero lo interesante es que estábamos en un sillón con Gustavo y veíamos salir la gente, las secretarias de los blancos, los funcionarios de los colorados. Los blancos olían a Christian Dior y a alta burguesía. Los colorados eran gente como nosotros. Pero así, es decir, si vos no me dices es un reaccionario Bordaberry, los ves, de repente están podridos en plata, pero son mucho más. Digamos, no ostentan. Las gurisas que salían de secretarias de la calle Pug y todo, eran Barbies totalmente fuera de este mundo, ¿no? O sea que cuando hablamos de blancos y colorados hay etapas muy diferentes. Una cosa son los blancos de Leandro Gómez, otra cosa son los blancos de la calle Pug. Gustavo. No, vamos a ver en los sucesivos cursos Sí. la relación de Valle con el movimiento obrero. Exacto. Pero el día que muere Lenin, Valle escribe un titular, un editorial en el diario El Día, cuyo título es De pie ha muerto Lenin. Sí. Ha muerto Ha muerto Lenin. Ha muerto De pie, revolucionario. dice, ha muerto Lenin. Sí, sí, Ha sí. muerto revolucionario. Para ver Lo dice una de las Carlos referencias Machado. Me quedó muy grabado porque me impactó. Eso lo vamos a ver ahora cuando leamos desde el punto de vista de los trabajadores. Este curso terminó. Quedan los nombres de ustedes porque la evaluación no era solo saber responder. Era el pretexto, el texto era un pretexto para hacer este repaso final. Y este es el nivel que nosotros queríamos. Acá hay distintos niveles de saber. Pero estamos nivelando una cosa mínima para meternos en la historia del movimiento obrero y tener algunas referencias uruguayas para el curso que empieza el próximo martes. Inviten a todos los que quieran porque va a estar muy bueno. Yo voy a hacer un desgaste mucho menor, pero también voy a estar...